hay una verdad incómoda que pocos se atreven a mirar de frente. No todos los que te rodean celebran cuando tú avanzas. Y no porque seas arrogante, sino porque tu crecimiento actúa como un espejo silencioso que revela lo que otros han dejado de construir en su propia vida. Hoy no vengo a hablarte de enemigos visibles, sino de emociones invisibles, de miradas, silencios y gestos que dicen más que 1000 palabras. Porque entender la envidia no es obsesionarse con los demás, es aprender a leer psicología humana con madurez. Y cuando aprendes a verla, no te confunde, te libera. Hay algo que he aprendido con los años observando a las personas, trabajando con equipos, compartiendo con familias, incluso en conversaciones cotidianas en cafeterías o en pasillos de empresas, y es que cuando una persona crece, no solo cambia su vida, también cambia la forma en la que los demás la miran. Es como si su evolución encendiera un espejo invisible en su entorno. Y ese espejo no siempre refleja admiración, a veces refleja incomodidad, porque tu crecimiento no solo habla de ti, también habla de los demás. Cuando empiezas a avanzar, cuando te cuidas más, cuando te esfuerzas, cuando empiezas a destacar en algo, sin darte cuenta estás mostrando un contraste. Y el ser humano es profundamente comparativo. No lo hace por maldad necesariamente, lo hace por naturaleza. Nos medimos con otros para entender dónde estamos en la vida. Y cuando alguien cercano se mueve hacia adelante, ese espejo interno empieza a moverse también. He visto personas que empiezan un cambio positivo en su vida y de repente notan que algunos amigos ya no están igual de cómodos. No porque haya conflicto directo, ¿no? Sino porque la relación ya no se siente en el mismo nivel emocional. Uno empieza a crecer, a leer más, a entrenar, a tomar mejores decisiones, a tener más claridad, y el otro se queda exactamente donde estaba. Y ese simple hecho genera una tensión silenciosa. Pero aquí es importante entender algo fundamental. No todo el mundo reacciona igual al espejo del crecimiento. Algunas personas se inspiran, se motivan, se contagian de esa energía y piensan, si él puede, yo también puedo. Pero otras personas sienten algo distinto, sienten una especie de presión interna, ¿no? Una comparación incómoda que no han pedido. Y entonces, sin darse cuenta, empiezan a minimizar, a justificar o incluso a desconectarse emocionalmente, ¿no? No es que tú estés haciendo algo mal, es que estás activando algo en ellos. Tu progreso les recuerda decisiones que no tomaron, hábitos que abandonaron, sueños que dejaron en pausa. Y eso no siempre es fácil de procesar, por eso el crecimiento nunca es neutro en lo social, siempre genera movimiento, aunque sea invisible. Recuerdo en una etapa de mi vida, cuando empecé a cambiar mi forma de vivir y trabajar, algunos reaccionaban con entusiasmo, otros con distancia, y yo tardé en entender que no era sobre mí como persona, sino sobre lo que mi cambio despertaba en ellos. Esa comprensión te da paz, porque dejas de interpretar todo como ataque o rechazo. El problema es que muchas veces confundimos la reacción del otro con nuestra propia identidad. Si alguien se incomoda con tu crecimiento, piensas que estás haciendo algo mal. Y no, la realidad es que tu evolución es simplemente un espejo. Y cada uno decide qué quiere ver en ese espejo, inspiración o comparación. Cuando entiendes esto, dejas de vivir a la defensiva. Dejas de intentar encajar en todas partes. Empiezas a aceptar que no todos van a caminar contigo al mismo ritmo, y eso no significa pérdida, significa realidad. Porque crecer no es agradar a todos. Crecer es avanzar con coherencia aunque el entorno cambie. Y al final el verdadero aprendizaje es este. Sigue creciendo, aunque tu reflejo incomode a algunos, porque ese reflejo también es la prueba de que estás avanzando de verdad. Hay algo que con el tiempo he aprendido observando a las personas en distintas situaciones de la vida, en empresas, en familias, en momentos de alegría y también en momentos de tensión, y es que las palabras pueden engañar, pero la energía nunca miente. Puedes decir lo correcto, puedes sonreír en el momento adecuado, puedes incluso aparentar interés, pero la energía con la que estás presente en una conversación lo revela todo. Y esto lo he visto muchas veces en reuniones de trabajo donde alguien dice, me alegro por ti, pero su cuerpo está cerrado, su mirada está distraída y su atención está en otro lugar. Mientras otra persona, sin decir demasiado, transmite una calidez que llena la habitación, eso es energía pura, no manipulable, no fingible, es la verdad emocional que cada ser humano proyecta sin darse cuenta. Y en mi experiencia trabajando con equipos he aprendido que una persona puede motivar sin hablar o puede desmotivar sin abrir la boca. Recuerdo una vez en una empresa donde dos líderes decían exactamente lo mismo. Uno hablaba de oportunidades, crecimiento y futuro, pero su energía era pesada. El otro hablaba de retos difíciles, pero su energía era luminosa. Y el equipo no reaccionaba a las palabras, reaccionaba a la energía. Porque el ser humano no solo escucha, interpreta sensaciones, percibe coherencia entre lo que se dice y lo que se transmite.
Por eso cuando alguien te habla desde la envidia, aunque diga palabras correctas, su energía tiene un peso diferente. Hay incomodidad, hay comparación, hay una vibración que tú percibes. Y lo interesante es que muchas veces no sabes explicarlo, pero lo sientes inmediatamente, eso es inteligencia emocional básica, la capacidad de leer lo invisible. Cuando aprendes a confiar en esa percepción, empiezas a entender que no todo lo que te dicen tiene el mismo valor que lo que te transmiten. Y aquí está la clave, no se trata de desconfiar de todo el mundo, sino de aprender a leer la energía con calma, con madurez, sin paranoia. Porque al final la energía no es un juicio, es una información. Y cuando la interpretas bien, te ayuda a rodearte mejor, a elegir mejor y a proteger tu paz. Y esa es la gran lección, aprender a escuchar, no solo con los oídos, sino con la energía que te rodea. Porque al final lo que sientes en una habitación te está diciendo más que cualquier discurso perfecto. Y cuando aprendes a verlo, dejas de confundirte y empiezas a entender la verdad de las personas que te rodean. Y eso cambia por completo la forma en la que eliges con quién estás, cómo compartes y qué permites en tu vida, porque ya no te guías solo por lo que escuchas, sino por lo que percibes, ¿no? Y eso te da claridad, paz y dirección en tu camino personal y profesional. Recuerda siempre que la energía no engaña nunca, no te lo olvides y confía en lo que sientes, porque ahí está muchas veces la verdad. Hay algo que con el tiempo he aprendido en mi experiencia con personas de todo tipo, en empresas, en familias y en momentos de vida cotidiana, y es que no todos saben celebrar el éxito ajeno, pero eso no siempre significa maldad. Y esto lo veo muchas veces cuando observo cómo reaccionan las personas ante la vida de otros, porque el ser humano no siempre tiene la madurez emocional para celebrar lo que no entiende o lo que le hace compararse consigo mismo. Pero es importante no precipitarse en el juicio, porque cuando alguien no te celebra no significa automáticamente que sea una mala persona. He visto personas que realmente se preocupan por los demás, pero que no saben cómo expresar alegría por otros debido a sus propias inseguridades, frustraciones o limitaciones emocionales. Y si entiendes esto, dejas de tomarlo todo de forma personal y empiezas a observar el comportamiento humano con más calma y sabiduría. Porque no celebrar el éxito de otra persona muchas veces tiene más que ver con una lucha interna que con hostilidad externa. Recuerdo situaciones en las que compañeros de trabajo se quedaban en silencio cuando alguien lograba algo importante, no porque no apreciaran a esa persona, sino porque sentían expuesta su propia sensación de insuficiencia. Y ese silencio, que puede parecer frío, muchas veces no es crueldad, sino incomodidad. El ser humano es complejo y las emociones no siempre están bien gestionadas. Y cuando alguien no puede gestionar su propio mundo emocional, le resulta muy difícil celebrar el éxito de los demás de forma natural. Pero de nuevo, eso no los convierte en enemigos, los convierte en seres humanos. La clave está en entender esto sin perder tu equilibrio emocional. Porque si empiezas a etiquetar a todos demasiado rápido, pierdes perspectiva y creas distancias innecesarias. He aprendido que la madurez no consiste en juzgar más rápido, sino en comprender más profundamente. Y cuando alcanzas ese nivel de comprensión, dejas de sufrir tanto por el comportamiento de los demás, empiezas a ver a las personas como son, no como temes que sean. Y eso trae paz, claridad y libertad emocional. Porque al final del día entender a los demás también es una forma de entenderte a ti mismo. Y cuando te entiendes mejor a ti mismo, dejas de necesitar validación constante de los demás. Te vuelves más estable, más centrado y menos afectado por las reacciones emocionales de quienes te rodean. Y ahí es donde comienza la verdadera fortaleza emocional. Así que la próxima vez que notes que alguien no celebra tu éxito, no te apresures a reaccionar, no te cierres, no te amargues, simplemente observa con más profundidad, porque quizá no estás viendo a un enemigo, estás viendo a una persona que está luchando con su propio mundo interior. Y cuando entiendes eso, dejas de cargar peso emocional innecesario y empiezas a caminar con más ligereza, más comprensión y más humanidad en cada paso que das en tu vida, que es lo importante. Hay una de las grandes trampas en las que caemos como seres humanos y es creer que nuestro valor depende de cómo nos ven los demás. Es una idea muy antigua, muy arraigada, casi automática, porque desde pequeños aprendemos a buscar aprobación de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros amigos, de nuestros compañeros. Y sin darnos cuenta, empezamos a construir nuestra identidad a través del reflejo externo. Si me aplauden, valgo. Si no me aplauden, dudo. Si me reconocen, existo con fuerza. Si no me reconocen, empiezo a cuestionarme. Y eso con el tiempo se convierte en una dependencia silenciosa que condiciona cómo vivimos, cómo decidimos y hasta cómo sentimos. Pero la verdad es mucho más sólida que eso. El valor de una persona no fluctúa con la opinión de los demás, no sube cuando te elogian, ni baja cuando te critican. El valor de una persona es intrínseco, es decir, nace de lo que eres, de lo que haces, de cómo actúas en el mundo, incluso cuando nadie te está mirando. Y esto lo he visto muchas veces en contextos profesionales. Cuando una persona
extremadamente valiosa no recibe el reconocimiento que merece y aún así sigue haciendo su trabajo con dignidad, con constancia, con actitud. Y también he visto lo contrario, ¿no? Personas que reciben muchos aplausos externos, pero que por dentro se sienten vacías porque han confundido visibilidad con valor. Recuerdo una situación en una organización donde un trabajador hacía su labor con una excelencia enorme, pero no era el más visible ni el más elocuente. Otros recibían más atención, más reconocimiento, más palabras bonitas, y él, lejos de frustrarse, seguía con la misma actitud. Y un día alguien le preguntó cómo podía mantenerse así sin desmotivarse, y su respuesta fue muy simple: yo sé lo que aporto, aunque otros no lo vean. Esa frase resume una de las mayores fortalezas que puede tener un ser humano, la seguridad interna que no depende del aplauso externo. Porque cuando tu valor depende de la validación externa, vives en una montaña rusa emocional. Un día te sientes bien, al siguiente te sientes inseguro dependiendo de si alguien te reconoció, te ignoró, si te felicitaron o no. Y eso desgasta, porque pones tu estabilidad emocional en manos de factores que no controlas. En cambio, cuando entiendes que tu valor es independiente de eso, empiezas a vivir con más calma, con más coherencia y con más libertad. Y aquí está la clave: no se trata de dejar de escuchar a los demás, ni de ignorar el feedback, ni de volverse indiferente. Se trata de entender que la opinión externa es información, no definición. Puede ayudarte a mejorar, puede orientarte, puede incluso inspirarte, pero nunca debe definir quién eres, porque si lo hace, pierdes el control de tu propia identidad. He visto personas que han cambiado completamente su comportamiento solo para gustar más, para encajar más, para ser aceptadas, y en ese proceso han perdido autenticidad. Y cuando pierdes autenticidad, puedes ganar aprobación, pero pierdes paz. Y esa es una de las peores negociaciones que puede hacer un ser humano consigo mismo. Cuando entiendes tu valor desde dentro, empiezas a caminar de otra forma. Ya no necesitas demostrar constantemente, ya no necesitas competir por reconocimiento, ya no vives pendiente de la reacción de los demás. Simplemente haces lo correcto, das lo mejor de ti y sigues adelante con tranquilidad. Y eso no solo te hace más fuerte, te hace más libre. Porque al final la verdadera madurez emocional llega cuando entiendes que puedes ser valioso incluso en silencio, incluso sin aplausos, incluso sin ser visto. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas que el mundo te valide para saber quién eres, porque ya lo sabes tú. Hay algo importante que con el tiempo uno aprende en la vida, en las relaciones, en el trabajo y en la convivencia diaria con personas muy distintas, y es que la envidia se puede detectar, se puede percibir, se puede incluso intuir con bastante claridad. Pero eso no significa que siempre se deba combatir o confrontar, y esta es una de las grandes madureces emocionales que no se aprenden rápido, ¿no? Porque al principio uno tiene la tendencia natural de querer aclarar todo, de querer señalar todo, de querer corregir todo lo que le incomoda, ¿no? Pero la vida te enseña que no todo lo que detectas necesita ser enfrentado. He visto muchas veces cómo las personas sufren más no por la envidia en sí, sino por la necesidad de reaccionar constantemente a ella. Porque cuando empiezas a vivir en modo defensa, cuando empiezas a interpretar cada gesto, cada comentario, cada mirada como una amenaza, pierdes paz mental. Y eso es mucho más dañino que la envidia misma. La envidia del otro es un problema del otro, pero tu reacción puede convertirse en tu problema si no la gestionas bien. Recuerdo situaciones en entornos profesionales donde era evidente que ciertas tensiones venían de comparaciones, de inseguridades, de pequeños roces que tenían más que ver con el ego que con el trabajo real. Y en algunos casos la mejor decisión no fue confrontar, sino observar, ajustar distancia y seguir avanzando con normalidad. Porque no todas las batallas merecen ser peleadas y no todas las verdades necesitan ser dichas en voz alta en el momento. Detectar la envidia es útil porque te da información, te permite entender dinámicas humanas, te ayuda a proteger tu energía, a saber con quién compartes más o menos, a quién le cuentas ciertas cosas y a quién no, pero combatirla directamente muchas veces no resuelve el problema de fondo, porque la envidia no siempre es racional. No es algo que se discuta y desaparezca, es una emoción interna que la otra persona tiene que gestionar por sí misma. Y aquí es donde entra una gran lección de madurez. No puedes cambiar lo que otros sienten, pero sí puedes decidir cuánto poder le das a lo que sientes tú frente a eso. Porque si cada vez que detectas envidia reaccionas, discutes, te justificas o intentas demostrar algo, entras en un juego que te desgasta emocionalmente y te aleja de tu propio centro. He aprendido que hay personas que simplemente no van a cambiar su forma de ver las cosas, y está bien. No todo el mundo está en el mismo nivel de desarrollo emocional y eso no es un juicio, es una realidad.
Y cuando aceptas eso, dejas de intentar convencer a todos, dejas de querer corregir cada percepción injusta y empiezas a enfocarte en lo que realmente importa, tu camino, tu actitud y tu coherencia. Porque al final la verdadera inteligencia emocional no consiste en detectar todo lo que ocurre a tu alrededor, sino en saber qué hacer con lo que detectas. Y muchas veces lo más sabio no es combatir, sino comprender, ajustar y seguir avanzando sin perder energía en conflictos que no construyen nada. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que la paz no viene de eliminar la envidia del mundo, sino de aprender a no dejar que te saque del tuyo. Hay algo que he repetido muchas veces a lo largo de mi experiencia con personas, equipos y situaciones de vida muy distintas, y es que la actitud lo cambia absolutamente todo, incluso en los momentos donde sientes que el entorno no es justo contigo, o donde percibes envidia, comparación o cierta incomodidad en los demás. Porque la realidad es que no siempre puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor, no puedes controlar cómo reaccionan los demás, no puedes controlar lo que piensan, pero sí puedes controlar la forma en la que tú respondes a todo eso, ¿no? Y esa diferencia es enorme, es lo que separa a las personas que se desgastan emocionalmente de las que avanzan con estabilidad. He visto muchas veces en empresas, en equipos de trabajo, incluso en situaciones cotidianas, cómo dos personas pueden vivir exactamente el mismo entorno y tener experiencias completamente opuestas simplemente por su actitud. Una persona interpreta cualquier comentario como ataque, cualquier gesto como amenaza, cualquier silencio como rechazo. Y otra persona, en el mismo contexto, sigue centrada, sigue tranquila, sigue haciendo su trabajo sin perder energía en lo que no puede controlar. Y la diferencia no está en el entorno, está en la actitud. Cuando aparece la envidia alrededor, cuando percibes comparaciones, cuando notas ciertas tensiones, puedes reaccionar desde la defensa, desde el ego, desde la necesidad de justificarte o demostrar constantemente tu valor. Pero esa reacción te consume, te desgasta, te hace vivir en tensión permanente. O puedes elegir otra actitud, una actitud más madura, más serena, más centrada en lo que depende de ti. Y esa elección cambia completamente la experiencia. Recuerdo claramente una situación en la que una persona en un equipo sentía que otros no valoraban su trabajo lo suficiente. Había comentarios, silencios, pequeñas actitudes que interpretaba como falta de reconocimiento o incluso como envidia, y su reacción inicial era de frustración, de confrontación, de desgaste emocional, hasta que un día decidió cambiar su enfoque. En lugar de intentar controlar cómo la veían los demás, decidió centrarse en cómo quería actuar ella. Y ese cambio de actitud transformó completamente su experiencia. No porque los demás cambiaran de un día para otro, sino porque ella dejó de depender emocionalmente de sus reacciones. Y esto es clave. La actitud no cambia lo que ocurre fuera, pero sí cambia lo que ocurre dentro de ti. Y cuando cambia lo que ocurre dentro de ti, cambia tu forma de vivir lo que ocurre fuera. Puedes estar en el mismo entorno, con las mismas personas, con las mismas dinámicas, pero si tu actitud es sólida, si tu actitud es consciente, si tu actitud está bien orientada, tu experiencia vital es completamente distinta. La envidia, las comparaciones, las tensiones sociales siempre van a existir en mayor o menor medida, ¿no? Porque forman parte de la naturaleza humana. Pero lo que realmente determina tu bienestar no es eliminarlas, sino cómo decides responder ante ellas. Y aquí es donde la actitud se convierte en una herramienta poderosa de libertad emocional. He visto personas que ante situaciones difíciles han elegido mantener la calma, seguir siendo profesionales, seguir siendo respetuosos, seguir siendo coherentes, y eso a largo plazo les ha dado una fortaleza enorme, porque no se han dejado arrastrar por el entorno, han mantenido su centro, y esa es la verdadera fortaleza, no la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener tu actitud incluso cuando el entorno no es perfecto. Y al final esa es la gran lección. La actitud no solo cambia cómo te ven los demás, cambia cómo vives tú todo lo que te rodea, incluso aquello que no puedes controlar. Hay algo que con el tiempo uno va entendiendo con más claridad en la vida, y es que no toda competencia nace del odio, ni toda comparación nace de la maldad. De hecho, muchas veces quien compite contigo no lo hace porque quiera destruirte, sino porque está intentando encontrarse a sí mismo en un mundo donde constantemente nos medimos con los demás sin darnos cuenta. Y esto cambia completamente la forma en la que interpretas las relaciones humanas. Porque dejas de ver enemigos donde en realidad hay personas inseguras, confundidas o simplemente en su propio proceso. He visto muchas situaciones en las que dos personas trabajan en el mismo entorno, tienen objetivos similares, incluso aspiraciones parecidas, y de forma natural surge una comparación. Uno avanza, el otro se siente presionado. Uno recibe reconocimiento, el otro se cuestiona. Y desde fuera puede parecer una rivalidad, pero cuando lo miras con más profundidad, muchas veces no hay enemistad real. Hay simplemente dos personas intentando encontrar su lugar. Recuerdo claramente una experiencia en un entorno profesional donde dos personas con talento competían constantemente por destacar, y al principio el ambiente se sentía tenso, casi como si hubiera una guerra silenciosa. Pero con el tiempo algo interesante ocurrió. Cuando dejaron de interpretarse como enemigos y empezaron a verse como referentes mutuos, la dinámica cambió por completo.
uno empezó a mejorar al otro sin intención directa, simplemente por presencia, por ejemplo, por estímulo. Y lo más curioso es que ambos crecieron más rápido cuando dejaron de verse como amenaza absoluta, porque la competencia, bien entendida, no siempre destruye, muchas veces impulsa. El problema no es que alguien te supere o intente hacerlo, el problema es cómo interpretas eso internamente. Si lo interpretas desde el ego, desde la comparación constante, desde la necesidad de ganar siempre, entonces cada interacción se convierte en tensión. Pero si lo interpretas desde el aprendizaje, desde la observación, desde la madurez emocional, entonces incluso quien compite contigo puede convertirse en una fuente de crecimiento. El ser humano tiene una tendencia natural a compararse, no es algo malo en sí mismo, es una forma de orientación en el mundo. Pero cuando esa comparación se convierte en obsesión, entonces empiezas a ver enemigos en todas partes. Y eso te roba energía, te desconecta de tu propio proceso y te hace vivir en una constante sensación de presión. He aprendido que muchas personas que parecen competir contigo en realidad están luchando con sus propias inseguridades. No siempre están pensando en ti, muchas veces están pensando en sí mismas. Y entender esto te libera, porque dejas de tomarlo todo de forma personal. Dejas de sentir que cada avance ajeno es un ataque hacia ti y empiezas a ver que cada persona está simplemente caminando su propio camino. Y aquí está la clave más importante. No necesitas convertir toda competencia en conflicto. Puedes permitir que exista. Puedes incluso aprender de ella, sin necesidad de entrar en una guerra emocional constante. Porque no todos los que avanzan contigo son tus enemigos, algunos son simplemente espejos que te obligan a mejorar. Y cuando entiendes esto, dejas de vivir desde la reacción y empiezas a vivir desde la comprensión, y eso te da una libertad enorme para crecer sin miedo, sin tensión y sin perder tu equilibrio interior. Hay una lección que la vida te enseña con el tiempo, muchas veces a base de aciertos y otras veces a base de pequeños errores que te hacen reflexionar. Y es que no todo lo que piensas, no todo lo que sientes y no todo lo que estás construyendo debe ser compartido con todo el mundo, ¿no? Y esto no nace desde la desconfianza hacia las personas, sino desde la comprensión profunda de la naturaleza humana, porque no todos están preparados para recibir lo que tú estás viviendo en cada etapa de tu vida. He visto muchas veces a personas llenas de ilusión, contando sus proyectos, sus sueños, sus ideas, con una emoción genuina y esperando apoyo, entusiasmo, energía positiva. Pero la reacción que reciben no siempre es la que esperan. A veces encuentran silencio, otras veces dudas, otras veces críticas disfrazadas de consejos y sin darse cuenta esa energía inicial empieza a debilitarse. No porque su idea fuera mala, sino porque la expusieron en un momento o en un entorno que no era el adecuado. Y esto es muy humano, porque cada persona interpreta lo que escucha desde su propio mundo interior. Si alguien está viviendo frustración, puede ver tus planes como algo imposible. Si alguien está viviendo miedo, puede proyectarlo sobre tus decisiones. Si alguien está en un momento de comparación constante, puede escuchar tu progreso como una amenaza. Y no lo hacen necesariamente con mala intención, simplemente lo hacen desde su propio estado emocional. Recuerdo en distintas etapas de la vida haber observado cómo ciertas ideas compartidas demasiado pronto perdían fuerza simplemente porque no estaban listas para ser expuestas, no porque fueran débiles, sino porque necesitan tiempo, maduración, protección incluso. Y entendí algo muy importante: no todo lo valioso necesita ser público desde el principio. Algunas cosas crecen mejor en silencio, en calma, en desarrollo interno, sin demasiadas opiniones externas que las distorsionen. Compartir demasiado pronto con todo el mundo puede generar ruido innecesario. Puede exponerte a opiniones que no necesitas en ese momento, a comparaciones que no te ayudan, a dudas que no existían hasta que alguien las sembró. Y el problema no es la opinión en sí, sino el efecto que tiene sobre tu proceso interno. Porque cuando estás construyendo algo importante, tu energía debe estar enfocada en avanzar, no en justificarte constantemente. He visto personas que, después de hablar demasiado de sus planes, terminaban sintiéndose presionadas, evaluadas, incluso inseguras. No por el proyecto en sí, sino por la cantidad de voces externas que entraron demasiado pronto en su proceso, ¿no? Y también he visto lo contrario, personas que avanzaron en silencio durante un tiempo, que protegieron su proceso y cuando finalmente lo compartieron lo hicieron desde una posición mucho más sólida. Esto no significa aislarse del mundo ni vivir en desconfianza permanente. Significa aprender a elegir con inteligencia emocional qué compartes, cuándo lo compartes y con quién lo compartes. Porque no todas las etapas de tu vida necesitan audiencia. Algunas etapas necesitan silencio, concentración y claridad. Y aquí está la clave. Proteger lo que estás construyendo no es esconderte, es cuidarte. Es entender que no todos tienen por qué participar en cada parte de tu proceso. Porque al final lo que es realmente importante en tu vida merece espacio, merece tiempo y merece ser protegido hasta que esté lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí mismo. Y cuando entiendes esto, empiezas a vivir con más equilibrio, con más serenidad y con más inteligencia emocional en cada decisión que tomas. Hay una verdad que a veces
cuesta aceptar, pero que es profundamente reveladora cuando la entiendes con calma y con madurez, y es que una de las señales más claras de que estás creciendo no siempre es el aplauso, no siempre es la aprobación, no siempre es el reconocimiento inmediato, sino la incomodidad que tu crecimiento genera en otras personas. Y esto no tiene que ver con provocación, ni con arrogancia, ni con superioridad. Tiene que ver con el simple hecho de que cuando alguien evoluciona, automáticamente rompe ciertos equilibrios invisibles en su entorno. He visto muchas veces en la vida, en entornos profesionales y personales, como una persona que empieza a mejorar, a desarrollarse, a tomar mejores decisiones, a cuidar su vida con más conciencia, empieza a generar reacciones distintas a su alrededor. Algunas personas se inspiran, otras se alegran, pero también hay quienes se sienten incómodos, no porque esa persona les haga daño, sino porque les recuerda algo que ellos mismos han postergado o descuidado. Y esa incomodidad es muy interesante, porque no siempre se expresa de forma directa. A veces se manifiesta en silencios, otras veces en comentarios sutiles, otras veces en cambios de actitud que no puedes explicar fácilmente. Pero si observas con atención, te das cuenta de que tu crecimiento ha empezado a generar movimiento emocional en tu entorno. Recuerdo haber observado situaciones en las que una persona empezaba a cambiar hábitos, a cuidarse más, a trabajar mejor, a tener más claridad en su vida, y de repente algunas relaciones cambiaban ligeramente. No por conflicto directo, sino porque la nueva versión de esa persona ya no encajaba exactamente en los mismos patrones de antes. Y eso genera ajuste, genera incomodidad, genera reacciones humanas naturales, porque el crecimiento no es neutro. No es algo que ocurre en aislamiento emocional. Vivimos en sociedad, vivimos en comparación constante, aunque no lo admitamos. Y cuando alguien cercano evoluciona, inevitablemente se produce un contraste. Ese contraste puede inspirar o puede incomodar, dependiendo del estado interno de cada persona. He aprendido que muchas veces la incomodidad ajena no es una señal de que estés haciendo algo mal, sino de que estás haciendo algo diferente. Y lo diferente siempre rompe la inercia. Y la inercia emocional de las personas es muy poderosa, porque a todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort, incluso cuando sabemos que deberíamos hacerlo. Pero aquí es importante no confundir la incomodidad con el conflicto. No toda incomodidad significa rechazo, no toda reacción significa envidia, no toda distancia significa ruptura. A veces simplemente significa que estás mostrando un camino distinto que otros todavía no han recorrido. Y eso puede generar reflexión, puede generar comparación, puede generar incluso cierto cuestionamiento interno en los demás. Y cuando entiendes esto, dejas de interpretar tu crecimiento como algo que necesita aprobación universal. Empiezas a comprender que crecer implica impacto y que ese impacto no siempre es cómodo para todos. Pero eso no debe detenerte, porque si condicionas tu evolución al confort de los demás, dejas de evolucionar. He visto personas que han frenado su propio crecimiento por miedo a incomodar, por miedo a destacar, por miedo a cambiar la dinámica con su entorno. Y ese es un precio demasiado alto. Porque al final tu vida no puede quedarse pequeña solo para que otros no se sientan incómodos. Y cuando integras esta idea, empiezas a caminar con más libertad, más autenticidad y más coherencia contigo mismo, entendiendo que tu crecimiento no necesita permiso, solo necesita continuidad. Hay algo que he aprendido con los años, y es que muchas personas gastan una cantidad enorme de energía intentando evitar la envidia de los demás, intentando encajar en todos los entornos, intentando no destacar demasiado, intentando no generar incomodidad, como si su misión en la vida fuera reducir su propia luz para que nadie se sienta molesto. Y eso desde fuera puede parecer prudente, pero en realidad es una forma silenciosa de apagarte a ti mismo, porque tu misión en la vida no es gestionar las emociones de todos los que te rodean, no es evitar que otros sientan comparación, no es minimizar tu crecimiento para no generar reacción.